Ok, entonces tenemos nuestro... decíamos nosotros que la función que nos permite atender una interrupción la conocemos como la rutina de servicio de la interrupción, y tenemos un punto de entrada, que ese punto de entrada es justamente el que nos la va a dar el vector de interrupciones. Entonces, cuando yo recibo una interrupción del procesador, termino la instrucción que estoy ejecutando, ¿sí? Dice para la mayoría de ellas, ¿sí? Es decir, esto me sirve para minimizar la latencia, ¿sí? de la interrupción. El procesador puede incluso interrumpir durante la ejecución de una instrucción que sea de múltiples ciclos, ¿sí? Dime. ¿Qué es la latencia de interrupción? Latencia es, la latencia es el tiempo que pasa entre una cosa y otra, ¿verdad? En este caso sería desde que se levanta la señal de interrupción hasta que la atienda. Eso conocemos como la latencia, ¿sí? O digamos la tardanza, ¿sí? Entonces, obvio que nosotros buscamos que esa tardanza sea lo menor, lo más pequeña posible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. El estado del procesador se va a guardar de manera automática en el stack. Comentábamos que lo que se guarda de manera automática son esos 8 registros: el PC, el R0, el R3, el R12, el R13, que es el ELR, y el PCR. ¿Sí? Esto sigue el estándar de llamado de procedimiento de una arquitectura ARM, ¿sí? O por sus siglas AAPCS. Es un documento de unas buenas páginas, como unas 200 o 300 páginas, que te dice cómo debes de hacer las llamadas a funciones, ¿sí? Qué es lo que tienes que guardar. Son, digamos, convenciones que se utilizan, ¿verdad? La ventaja para nosotros es que esas convenciones las maneja el compilador. Nosotros nos dedicamos nada más a trabajar en C, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo compiladores, entonces sí tendríamos que chutarnos eso, ¿verdad? Gracias a Dios no. ¿Sí? Entonces, bueno, durante, dice, o después de guardar el estado, la dirección del ISR se lee del vector o de la tabla de vectores, ¿sí? El link register se modifica para tener el regreso de la interrupción, y la primera instrucción de la rutina de servicio de interrupción se ejecuta. Para un Cortex M3 o M4, la latencia total es normalmente 12 ciclos de reloj. Desde que ocurre la interrupción hasta que la ejecuto, digamos, la primera instrucción, pasan 12 ciclos de reloj. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bien. ¿Sí? ¿Chido? ¿Cómo podemos decir si es, digamos, algo crítico o no crítico? ¿Sí? ¿Recuerdan nuestra discusión de la clase pasada de, bueno, qué es tiempo real y si me afecta o no me afecta? ¿Sí? Entonces, 12 ciclos de reloj, dicen, pues no sé si es mucho o es poco. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Saber el sistema. ¿Perdón? Saber el sistema. No, aquí sería más bien conocer cuál es el periodo del reloj, ¿verdad? Si eso me lleva 12 ciclos, la pregunta sería, ok, ¿cuál es el periodo del reloj? Para saber si esos 12 ciclos es mucho tiempo o es poco tiempo comparado con una aplicación. Entonces, por ejemplo, valores típicos, estamos hablando, no sé, de, digamos, 100 megas, ¿sí? Para hacer números redondos. Entonces, 100 megas, el periodo de 100 megas, ¿cuánto es? 10 nanosegundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos trabajando ahí arriba? ¿Verdad? Son 10 nanosegundos. Entonces, 10 nanosegundos por 12 serían 120 nanosegundos. Para una aplicación de video, pues no pasa nada. ¿Sí? Para una aplicación de audio, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de aplicaciones podemos tener? Para los frenos ABS, no pasa nada. Con 120 nanosegundos para un ABS, no. Realmente, pues, en eso ya alcanzamos a frenar muy bien, ¿verdad? Entonces, no hay problema, ¿verdad? ¿Dónde podría haber problemas? Mejor un DCP.
Dame un ejemplo un poquito más preciso. No sé, por ejemplo, trabajando con interrupciones en la luz, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, con lo que estaban haciendo hace poco, Ujú, no sé si en el CERN o ujú. algo así, que estaban fotografiando los cambios que presentaba en el campo de, no me acuerdo si era un átomo, no me acuerdo de qué era, pero Sí, si los cambios estaban abajo del nanosegundo o cercanos a nanosegundos, pues 12 nanosegundos, pero en 120 nanosegundos, pues ya no estás viendo nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí es una parte crítica. Normalmente en la parte de telecomunicaciones, si estamos hablando de tramas con señales que estamos hablando del orden de los gigabits, entonces, estamos hablando que estamos transmitiendo normalmente del orden o pulsos de reloj del orden de los nanosegundos. Si a lo mejor 10 nanosegundos y ya son 120, pues ya no vimos qué pasó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces normalmente es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Sí, si es una aplicación, normalmente un celular, para 120 nanosegundos y no estoy atendiendo nada, pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Eh, entonces, las rutinas de servicio de interrupción se ejecutan desde el modo manejador con un stack principal. ¿Sí? ¿Cómo regreso de una interrupción? Normalmente utilizo la palabra return, ¿sí? ¿Sí? En C, y puedo regresar de la interrupción con las siguientes instrucciones, que es decir, cargo en el PC con un valor mágico, dice ahí, ¿sí? Que ese valor mágico, pues justamente lo voy a cargar o lo voy a traer del inventado link register, ¿verdad? O lo puedo sacar del stack a través de una instrucción pop, ¿sí? Vean que el BXLR del link register es el más común, ¿verdad? Pero puedo simplemente brincar, utilizar el PC o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Si no tengo interrupciones pendientes, ¿sí? Regreso al estado principal. Normalmente restauro el contexto, ¿sí? Y esto me puede llevar en el Cortex M3 y el M4 hasta 10 ciclos de reloj. Es decir, me tardo 12 ciclos de reloj en ir, ¿sí? Ejecuto lo que tenga que ejecutar, me tardo 10 ciclos de reloj en regresar, para, digamos, dejar todo como estaba cuando recién me fui, ¿verdad? ¿Sí? Véanlo esto como hacer una fiesta en casa, ¿verdad? Entonces se van mis papás, ¿verdad? Entonces hago mi desmadre, ¿sí? Y me tardo, digamos, ahí 12 para hacer el desmadre, ¿verdad? Y ya cuando me dicen que van a regresar, entonces tengo 10 ciclos para limpiar y dejar todo como estaba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ellos regresan y no, aquí no pasó nada, ¿verdad? ¿Sí? Los mismos muebles, todo exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Obvio que es más fácil en digital que en la realidad, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si otras interrupciones están pendientes ahí, tengo que atender a la que tenga mayor prioridad, ¿sí? Yo atiendo una prioridad más alta, ¿sí? Y normalmente se atienden en lo que se conoce como una cadena, es decir, primero el de prioridad más alta, luego el que le sigue en prioridad y así me voy hasta que llego a que ya no tenga ninguna y llego a lo que estaba haciendo, ¿verdad? La latencia para tener una nueva interrupción solamente es de 6 ciclos en el M3 y el M4, ¿sí? Es decir, una vez que ya guardé el estado, pues simplemente me tardo 6 ciclos cuando brinco de una interrupción a otra. Y bueno, si restauro el estado o si me interrumpen cuando estoy restaurando el estado, abandono esto y ejecuto una nueva ISR sin guardar el estado, ¿sí? El estado original debe estar intacto, ¿sí? Y aún es válido, ¿verdad? Entonces voy a cargar un nuevo vector, rellenar el pipeline, ¿sí? Con una latencia más o menos de 6 ciclos para el M3 y el M4, ¿sí? Es decir, recordar que mi pipeline yo divido la ejecución de las instrucciones en mi microprocesador. Entonces, cuando yo brinco o me interrumpen, limpio el pipeline. Es decir, ya no ejecuto lo que estaba ejecutando, ¿sí? Entonces, empiezo otra vez a meter instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Por eso me tardo un poquito más hasta terminar todo este rollo.
Ok, vamos haciendo aquí un pequeño break. ¿Sí? Por favor, párense para que no se me duerman. ¿Eh? No, ningún cigarro. Somos eco-friendly. Yo también, profe. Eso no quita que también sea suicidio. Imagínese, profe, que también ocupa eso. Sí, ¿verdad? Pues no tengo hijos. Más eco-friendly, ¿verdad? Ya, sí, nosotros 15 somos 20. Jesús Bravo. Y antes de comenzar, una otra duda, pregunta. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Laura. La página anterior, la parte, el último punto. La parte en que no guarda el estado. No, no es de no guardar. Aquí lo que estamos haciendo es, imagínate que yo estaba regresando, ¿no? O sea, estaba haciendo una interrupción, ¿sí? Y voy regresando. ¿Cómo regreso? Ya había guardado mi estado, es decir, los valores de los registros ya estaban en mi stack. Entonces ahora lo que estoy haciendo es poniéndolos de nuevo para decir, aquí no había pasado nada. Pero en eso que estaba guardando las cosas me vuelven a interrumpir. Entonces ya no lo restauro, digo, ok, vámonos a hacer otra vez la interrupción. Pero el estado ya estaba guardado, ¿verdad? Por eso no me preocupa, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que querría decir Remberto ahí. ¿Sí? ¿Nos sentamos, por favor? Ok, ¿cómo se ve esta tabla de vectores o vector de interrupciones en C? Sí, ya vimos que, bueno, en ensamblador o en la memoria, pues sí se verían simplemente valorcitos que yo voy guardando en mi memoria, pero en C realmente se ve algo como esto. ¿Sí? Vean que tengo que utilizar palabras clave, que son, por ejemplo, los pragma, que tengo que utilizar una definición de tipos, ¿sí? Vean que yo le llamo exec, fun, pointer, o puntero, ¿verdad? De tipo void, ¿sí? Creo una tabla, vean ahí que tiene los corchetes, que no tiene un tamaño definido, ¿sí? Es decir, el tamaño lo va a tomar de lo que estoy poniendo entre las llaves que siguen, ¿sí? Y vean que estoy poniendo justamente el SP, es decir, dónde está el stack, dónde está el main, ¿sí? Las excepciones del NMI, la excepción del half-fold, del manage, del boost fold, etcétera, etcétera. Y después de ahí, esas son las básicas, que habíamos visto que esas no las podemos quitar. Y después de ahí nosotros podemos poner las interrupciones externas o de mis otros periféricos. Esto lo vamos a revisar cuando veamos otra vez ya todo esto en mi MSU Expresso, que es la interfase que vamos a estar utilizando para programar, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante, digamos, que no se me asusten cuando lo vean ya después. Lo que yo estoy diciendo anteriormente, que decía, bueno, guardar en la dirección 0, normalmente lo voy a poner yo así, y el compilador, en este caso el enlazador, los va a poner de manera automática en la localidad de memoria que le corresponde, ¿sí? Entonces van a ver que no me tengo que preocuparme ahorita tanto por los números, ¿verdad? Lo va a hacer el enlazador, lo va a hacer el compilador, ¿sí? Nada más que sí, hay unos nombres que ya están definidos y no los puedo cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, por ejemplo, ahí dice, la tabla de vectores en la dirección 0 se requiere que tengan por lo menos 4 valores. El
top del stack, es decir, dónde es un apuntador a que me diga cuál es el top del stack, es decir, el último valor que metimos, si no hay nada, pues tiene que apuntar a nada, ¿verdad? ¿Sí? Debe tener la localización de la rutina de reset, la localización de la rutina de interrupción del NMI y la localización de la rutina de una falla grave, ¿sí? O falla dura, el hard fault, ¿sí? Y es aquí donde les digo, a nosotros nos va a aparecer cuando, perdónenme la expresión, pero la caguemos garrafalmente, si nuestra programación se va a ejecutar esa interrupción y ya no va a hacer nada más, ¿sí? Y va a decir, profe, es que me juro que lo hice bien, pero mire, ya no jala, ¿sí? ¿Sí? No me enseñó usted bien, ¿sí? Pero va a suceder eso, ¿verdad? No, les digo, porque por experiencia propia, ¿verdad? A mí me ha pasado también, o sea, recuerden que este rollo del laboratorio y de los sistemas embebidos, realmente, o sea, uno no es bueno por leer las cosas y por saber la teoría, es bueno por equivocarse y aprender de los errores, ¿verdad? Entonces dices, mira, eso que te sucedió, a mí ya me pasó y yo lo resolví así, ¿sí? Realmente esa es, digamos, la diferencia de un ingeniero, digamos, junior a un senior, ¿verdad? El senior quiere decir que, a ver, se ha equivocado más veces que el junior, ¿verdad? Así de sencillo, y ha resuelto más problemas que el junior, ¿verdad? ¿Sí? El junior de repente pues no sabe, pues ocurren los errores y no sabe qué hacer, ¿verdad? El senior pues ya lo intentó de una mil maneras, incluso ya resolvió algunas de ellas, ¿verdad? Entonces ya sabe incluso reconocer patrones de errores. Mira, esto que te sucedió es por esto, ¿verdad? ¿Sí? Por eso también se les paga más o se les paga menos, ¿verdad? ¿Sí? Pues sabes que no se va a atorar tan fácil, ¿verdad? Ok, una vez que ya puse todo o habilité todas las interrupciones, la tabla de vectores, ¿sí? Que puede estar incluso en la RAM, ¿sí? Puede tener todos los apuntadores habilitados, pueden ser a través de máscaras, lo podemos poner aquí. ¿Dónde está? Aquí está el mouse. ¿Sí? Lo podemos poner justo a partir de ahí, ¿verdad? Vamos a poner nosotros ahí, se fijan, ya hay unos nombres. Nosotros vamos a poner justamente los nombres que van a corresponder a nuestras interrupciones. Por ejemplo, al timer, ¿no? El timer 0, el timer 1, el timer 2. O por ejemplo al DAC 0, al DAC 1, o a la DC 0, a la DC 1, etcétera, ¿verdad? Ok, bueno, esto no lo vamos a manejar. Este es como se vería la tabla en ensamblador, ¿sí? Se fijan, es bastante similar. Recordar que si en ensamblador, tanto en ensamblador como en C tenemos nombres, ¿sí? Cuando yo mando llamar al enlazador, esos nombres se traducen en direcciones de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerdan, bueno, los programitas que hemos estado haciendo allá arriba, cuando decimos, ahora quiero que regreses o hacer un lazo, sí tenemos que conocer la dirección de memoria a cuál instrucción quiero regresar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, normalmente eso lo conocemos como una etiqueta, ¿sí? Entonces, realmente no sabemos el valor de la etiqueta hasta que terminamos nuestro programa, ¿sí? Cuando terminamos nuestro programa, hay otro programa que analiza el programa y dice, mira, esta etiqueta corresponde a tal número, esta etiqueta corresponde a tal número, y después el enlazador las etiquetas las cambia justamente, o los nombres los cambia por direcciones de memoria, ¿sí? Ok.